Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en familia. Ejercicios espiritual en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos en una nueva faceta de los ejercicios, las reglas o notas para sentir y entender escrúpulos y suasiones de nuestro enemigo que ayudan las notas siguientes, que son 6. Hoy en la primera parte vamos a hacer la primera nota, en la segunda parte de hoy la segunda nota y las otras notas en sucesivos programas. Voy a leer el tema de hoy, primera nota y segunda nota, y luego poco a poco lo vamos desarrollando en el programa de hoy. Primera nota. Llaman vulgarmente escrúpulo el que procede de nuestro propio juicio y libertad. Es a saber, cuando yo libremente formo ser pecado lo que no es pecado, así como acaece que alguno, después que ha pisado una cruz de paja incidentalmente, forma con su propio juicio que ha pecado. Y este es propiamente juicio erróneo y no propio escrúpulo. Luego la segunda parte de hoy es la segunda. Después que yo he pisado aquella cruz, o después que he pensado, o dicho, o hecho alguna otra cosa, me viene al pensamiento de fuera que he pecado. Y por otra parte me parece que no he pecado. Sin embargo, siento en esto turbación, es a saber, en cuanto dudo y en cuanto no dudo, este tal es propio escrúpulo y tentación que el enemigo pone. Luego en la tercera parte estudiaremos Jesús, Satanás, la luz y la tiniebla en esa lucha continua de nuestra vida. Con la ayuda de San Ignacio, vuestra benevolencia y nuestra pequeñez de lo que servimos como pequeños panecillos, que Dios los multiplique para que todos se llenen de sabiduría, la que ya tienen por Radio María y la que ahora Dios quiera concederle en este programa de Radio María. Dentro de breves momentos ya comenzamos la primera parte. Catequesis en familia. Ejercicios espiritual en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en estas notas tituladas así: para sentir y entender escrúpulos y suasiones de nuestro enemigo ayudan las notas siguientes. En este programa de hoy, la primera nota y la segunda. Bueno, pues ahora en esta primera parte de hoy, la primera, que la leo entera. Llaman vulgarmente escrúpulo el que procede de nuestro propio juicio y libertad. Es a saber, cuando yo libremente formo ser pecado lo que no es pecado, así como acaece que alguno, después que ha pisado una cruz de paja, incidentalmente, ocasionalmente, forma con su propio juicio que ha pecado, y este es propiamente juicio erróneo y no propio escrúpulo. Bueno, pues vamos a ver este párrafo tan sencillo para que no caigamos en juicios erróneos que no son escrúpulo y hacemos tormento de lo que no es tormento. Leo vulgarmente, voy casi leyéndolo, masticándolo, pidiéndole al Señor que cada palabra
con sencillez, vaya escuchada con calma, con alegría, para aprender y luego después también enseñar a veces a un familiar, a un amigo. Mira, esto hemos estudiado con San Ignacio de Loyola, que esto no es escrúpulo, es un juicio erróneo. Bueno, llaman vulgarmente, la palabra vulgarmente escrúpulo, eso tengo escrúpulos, oye, este tiene escrúpulos, hay que ver la persona que tiene escrúpulos cómo sufre, vulgarmente escrúpulo. El que procede, el escrúpulo que nace de uno mismo. Uno mismo se hace el escrúpulo, pero no es escrúpulo. A ver, el que procede de uno, de su propio juicio. Yo valoro una cosa, esto es un elefante. Pues es un juicio que yo he visto un elefante y esto es un elefante. Esto es una piedra. Pero si yo digo que este elefante es un alcornoque, pues he hecho un juicio, pero un juicio equivocado. Porque me he equivocado. El elefante no es un alcornoque. Pongo ejemplos un poco vastos para yo explicarme y ser entendido mejor. Juicio propio, depende de... Yo los pensamientos los hago libremente. Yo sé que el elefante no es un alcornoque, pero libremente digo, oye, acabo de ver una encina. Bueno, libremente he elegido una mentirilla, entonces sería una mentirilla. Libremente y propio juicio. Es a saber, cuando yo libremente formo ser pecado lo que no es pecado. Yo determino que es pecado lo que no es pecado. Lo que no es pecado, yo ahora digo que es pecado. Yo formo libremente y hago un juicio y además libremente. Así como acaece que después que ha pisado una cruz de paja, cuando uno, incidentalmente, sin darse cuenta, ha pisado una cruz de unas hierbas allí que va en forma de paja. Y ya una vez que ha pasado, mira para atrás y hace un propio juicio. Bueno, como yo he puesto el pie en esas pajas o hierbas en forma de cruz, pues yo he pecado. Una vez que ha pasado, forma juicio de que ha pecado. Y este es propiamente juicio erróneo y no propio escrúpulo. Bueno, Señor, pues yo te pido, Señor, que no caiga yo de una manera libre y de una manera juiciosa en un error o en un engaño o en una mentira. Libremente. Santa Teresa dicen que una vez tenía que tener abstinencia de carne un viernes y una vez que tuvo, no se dio cuenta, tomó un poco de carne y el demonio le dijo, frotándose las manos, he conseguido que tú, Teresa, cometas un pecado, has comido carne. Y dice Santa Teresa con humor, pero me he enterado después. Si me lo dices antes y voluntariamente yo lo hago, pues ya veríamos el pecado que hay. Pero una vez, ojalá llegue tarde siempre. Bueno, esta es una anécdota catequética de un humor. No, lo que se ha hecho sin darse cuenta, pues no es responsable uno de lo que no ha hecho, de lo que no ha hecho conscientemente. Por eso hay que ver los matices. Una vez que ha pisado, después, no es cuando va a pisar, sino que ha pisado. Y hermanos, ahora emocionadamente y mirando al cielo y a la tierra, os voy a contar una cosa que tengo en mi experiencia personal. ¿Y digo el nombre? Sí, Ezequiel. ¿Dónde estás, Ezequiel? Estoy en la vida eterna. ¿Cómo? ¿Con 18 años? Sí. ¿Cuándo? ¿Hace unos años? Sí. ¿Dónde? ¿En Sevilla? Sí. ¿Y fui yo al entierro tuyo? Sí, sí, venía de una misión. ¿Cómo está Ezequiel? Lo vamos a enterrar. Ay, pues vamos por usted y decirle la misa. Sí, sí, celebre la misa. Lo enterramos. Hermanos, ¿y qué sucedió a Ezequiel antes de ese momento de morir? Pues era totalmente, diríamos, discapacitado desde nacimiento. Sí. Y
los padres, que los conozco yo y son muy buenos amigos, pues lo cuidaban con esmero y además lo llevaban a un colegio mientras pudo hacerse, casi hasta los 18 años, que ya luego murió, lo llevaban a un colegio. Y al bajarse del coche, las enfermeras lo cogen por un brazo, una y otra por otro. Y de pronto avanza el tacón de Ezequiel y no lo puede bajar, parece que se ha quedado tieso. Mira, avanza, no se mueve. ¿Pero qué te pasa? No responde y no baja el pie. ¿Pero qué ha pasado? Que no avanzas. Dicho brevemente, él vio una pequeña cruz de verdad, de estas de rosario chiquitita, lo vio en la acera. Y si el pie sigue para adelante porque no tiene fuerza para llevar para atrás, resulta que pisa al Señor. Y como él se dio cuenta que iba a pisar al Señor y no sabía decir que iba a pisar al Señor, pues no había manera de moverlo hasta que se dieron cuenta. Ezequiel, te estoy contando para Radio María una experiencia personal muy bonita. Ezequiel. Y cuento algo más. Dios mío, cuando este niño tenía una semana, ya estaba discapacitado. Y en una cunita, en estos carrillos de cunita, pues lo llevaron a una iglesia, cerca allí del altar, que estaba la hermandad, estaban las hermanas, iban a hacer los laudes. Y estaba con la cunita el padre, había una monja al lado, luego estaba ya la directora y superiora, y la madre estaba en otro momento. Y en un momento determinado, la monja que estaba al lado del padre que tenía la cuna delante, dijo la monja: ¡Milagro! La superiora le dijo: ¡cállate! Como diciendo: loca, cállate. Bueno, y la monja le preguntó al padre: ¿usted ha visto algo? El padre se calló y dijo: no. Luego ya en la sacristía le pregunta a la monja al padre del niño: ¿usted ha visto algo? Sí. ¿Y qué es lo que vieron? La imagen de la Virgen del altar mayor. Miró al niño. Hermanos, me he atrevido a una cosa tan bonita. Sí, Ezequiel, no necesitas canonización para que haya un patrono de discapacitados que no quiere pisar la cruz. Pero Radio María te da gracias ahora mismo por tu ejemplo de tú no querías pisar la cruz de Cristo. No querías pisarla. Estamos hablando del escrúpulo, que pisas una cosa que no es cruz y luego no te has dado cuenta que no es cruz y demás. Luego, Señor, yo te pido que para todos los oyentes de Radio María sepamos lo que es un juicio erróneo y lo que es un escrúpulo de verdad. Bueno, pues lo erróneo no es escrúpulo, es un error y nada más. Pasamos con cariño y alegría a la segunda parte de este programa de Sentir y Entender Escrúpulo. Diego Muñoz les saluda a cada uno de los oyentes. Amén. Solo una razón para entender por qué sigues dándome tu amor, porque me regalas hoy tu voz, porque me acaricias. Si mi voz ya se quebró, si ya no me queda amor, hazme el favor, dame solo una razón para comprender por
porque sigues dándome calor, porque das cobijo a mi rencor, porque lo transformas. Si mi amor ya se acabó y ya no me queda voz. Solo una razón para entender porque sigues dándome tu amor, porque me regalas hoy tu voz, porque me acaricias. Si mi voz ya se quebró, si ya no me queda amor, hazme el favor, dame solo una razón para comprender, porque sigues dándome calor, porque das cobijo a mi rencor, porque lo transformas. Si mi amor ya se acabó y ya no me queda voz. Ra, 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 Catequesis en familia. Ejercicio espiritual en familia. Estamos explicando las notas de San Ignacio sobre para sentir y entender escrúpulos y suasiones de nuestro enemigo. Ayudan las notas siguientes. Ya hemos explicado la primera nota de lo que es escrúpulo y lo que no es escrúpulo, y ahora la segunda nota. Lo leo entero. Después que yo he pisado aquella cruz, o después que he pensado, o dicho, o hecho alguna otra cosa, me viene un pensamiento de fuera que he pecado. Y por otra parte, me parece que no he pecado. Sin embargo, siento en esto turbación, es a saber, en cuanto dudo y en cuanto no dudo. Este tal es propio escrúpulo y tentación que el enemigo pone. Bueno, yo con leerlo 2 veces o 3, a lo mejor me entero un poco más. Pero la gracia de Dios es más poderosa. Y este panecillo de mi palabra, Dios la multiplica a cada uno según le convenga para su propia vida o para el hijo, el hermano, la mujer, el otro. Y con leerlo casi yo lo leo, lo explico mejor. Después que yo he pisado alguna cruz. O sea que la cruz, esa que no era cruz, que no era pecado, la he pisado. Y después, el escrúpulo empieza después. O después que he pensado, he tenido un pensamiento. Bueno, o he dicho una cosa, o he hecho alguna otra cosa. De pronto hice esto. Date cuenta las distintas cosas. He pisado la cruz. O después de que he pensado, he tenido un pensamiento. O he dicho esta palabra. O he hecho una cosa, una acción. Me viene un pensamiento de fuera. Alguien me ha dicho, o lo he visto escrito,
o recuerdo yo, no, me viene un pensamiento de fuera, que he pecado. De fuera me viene un pensamiento, oye tú, eso que has dicho es un pecado, eso que tú has hecho, eso es un pecado, esa otra cosa que tú has hecho, eso es un pecado, me viene de fuera. Y por otra parte, me parece a mí que no he pecado. Luego una cosa es, me dice que es pecado de fuera, me lo dicen de fuera, oye tú esto, tú has dicho, esto es pecado de fuera. Pero yo por otra parte me parece, es decir, yo personalmente pienso que no he pecado. Sin embargo, siento en esto turbación. Amigo, alguien me ha calificado, o porque lo he visto escrito, me lo ha dicho, que he pecado de fuera. Pero yo, mi conciencia, mi persona, que tengo luz, que tengo voluntad, que tengo pensamiento, que tengo gracia de Dios, yo no he pecado. Yo no he pecado. Y también siento en esta turbación, siento una turbación. La turbación es a saber, en cuanto dudo y en cuanto no dudo. Tengo la turbación de que dudo. Y habrá sido pecado. Pero no he pecado. O sea que yo con una mano digo, no he pecado. Y con otra mano me señalo y digo, no he pecado. Luego, en cuanto dudo, ya tengo una turbación. Y en cuanto no dudo, tengo otra turbación. Este tal es propio escrúpulo y tentación que el enemigo pone. Bueno, ya lo he dicho todo. Señor, esto es propio escrúpulo y tentación que el enemigo pone. Entonces, ¿en qué consiste esto? Señor, ayúdame. Después, lo he dicho un poco antes, si después de haber comido carne, que lo he dicho antes, sin darme cuenta, me viene alguien a decir, oye, que has pecado. Pero ¿cómo voy a pecar si no me da cuenta antes? Hombre, ha sido una ignorancia, pero yo no he pecado. Pero yo a lo mejor me lo dice que uno que no ha pecado y yo digo, sí, yo he pecado porque eso lo he hecho yo o lo que sea. Cuando he pensado una cosa, he tenido un pensamiento sobre una persona o una cosa que va contra los mandamientos, o un pensamiento. Entonces, me parece que, y me viene de fuera, por conocimiento de alguien que me lo dice, pues que eso es pecado. Y por otra parte, no, yo he pensado esa cosa, pero esa cosa que he pensado es, qué sé yo, que el pan está sano. Bueno, pues eso no es un pecado para decir, está muy bueno el pecado, está muy bueno el pan. Yo he pensado una cosa, pero alguien me dice que si yo tengo un deseo, pues yo he pecado. Pero hay cosas que si yo he pensado que el pan es bueno, pues alguien me dice que tener malos deseos fuera de tiempo, lo que sea, que ya es pecado. No. Ya, lo que es después, ya exime por ignorancia lo que has hecho, porque el pecado es algo que yo, consciente y libre, acepto. Me viene una tentación, exactamente, y yo la siento y la consiento libremente antes de comer, entonces cometo pecado. Pero he visto una aguja y me he pinchado. Pero, Señor, ¿cómo es que yo ya me siento pinchado por haber visto una aguja? Pues esa aguja, si yo me pincho en la mano, pues entonces veo que me he pinchado. Pero pienso que es pecado lo que no es pecado, porque me viene de fuera una indicación. Pero yo he visto una aguja, pero yo no he visto que la aguja me pinche a mí. Yo tengo una tentación
E incluso a lo mejor ya he empezado a tener sensación positiva de sentimiento, pero yo no he llegado con sentimiento, luego yo no he pecado. Entonces, poner duda en que es pecado o que no es pecado. Repito, y si después de haber dicho, y yo dije esta palabra, tú eres esto, tú eres esto, pues esto parece que me han dicho de fuera que es pecado lo que he dicho, pero yo veo por otra parte que no es pecado porque yo le he dado un consejo o no bebas tanto o lo que sea, en fin. Los ejemplos los sabe cada uno lo que estoy diciendo. Yo pongo ejemplos aproximados. Yo he dicho, y yo he hecho, he ido y he tomado algo que no era propio o que no era mío, lo que sea. Bueno, pues tú has robado. Oye, tomar lo que es ajeno, pues es pecado. Pero entonces me viene el pensamiento de qué pecado. Mira, yo en una misión, en el camino nos encontramos avellanas. Aquella fue la cena, porque se nos olvidó una previsión que había que tener. Luego, hermanos, si esas avellanas no son de nadie, ahora yo he pecado porque yo he comido unas avellanas. Bueno, perdonen la experiencia misionera, que hay de todo, aunque siempre estamos muy bien atendidos en todas partes. Pero intento explicar, Señor, que no caigamos en contradicción de tormento, porque dice, también siento que he pecado. Y siento turbación. Y donde hay turbación, no es de Dios. Y cuando hay serenidad, es de Dios. Y ese tal es propio escrúpulo y tentación que el enemigo nos sugiere. Bueno, hermanos, con alegría y debilidad y esperanza, hemos intentado decir el mensaje de San Ignacio de Loyola, que nos bendiga a todos, Radio María, ahora y siempre. Dentro de breves momentos pasamos ya a la tercera parte. Ven aquí, porque aunque cae la noche y la ciudad duerme, mi alma sigue esperándote. Porque aspiro a abrazarte y no te alcanzo. Deseo tu gracia y me das silencio. Después te siento, más tarde te pierdo. Tanto amor no puedo controlarlo. Tanto amor no sé cómo abarcarlo. Tanto amor se me dio como regalo, oh tanto amor, que solo puedo amarlo y decirte que a la lumbre de esta vela me quedo aguardándote, sintiéndote ya, gozándote más y a la vez echándote de menos. Y a la lumbre de esta mecha me quedo soportando que primero te das, después te me vas y a la vez ansiándote de nuevo. Vuelve aquí, porque cae la nieve y todo lo congela.
necesita el calor de tu palabra, la luz de tu mirada. Necesita tenerte aunque después muera. Tanto amor no puedo imaginarlo. Tanto amor no sé cómo abrazarlo. Tanto amor se me dio como regalo. Oh, tanto amor que solo puedo amarlo y decirte que a la lumbre de esta vela me quedo aguardándote, sintiéndote ya, gozándote más y a la vez echándote de menos. Y a la lumbre de esta mecha me quedo soportando que primero te das, después te me vas y a la vez ansiándote de nuevo. Catequesis en familia. Ejercicio espiritual en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en un capítulo de los ejercicios que se llama Para sentir y entender escrúpulos y suasiones de nuestro enemigo. Ayuda en las notas siguientes. Hemos visto ya la primera parte de hoy. La primera, lo que no es escrúpulo. La segunda, cuando es escrúpulo, cuando ya hay una turbación, porque hay dudo y no dudo y hay una turbación, y la turbación ya es seña de maligno. Y ahora esta tercera parte es esa lucha diaria de Cristo que vino a este mundo para deshacer las trampas de Satanás. El 15 de noviembre de 1972, San Pablo VI echó una meditación, una catequesis sobre el maligno. Recojo algunas ideas, hermano. Jesús vino al mundo para deshacer las trampas y las tinieblas del maligno. Y el maligno es una criatura inteligente, pecadora, que tan sabia e inteligente era que no quiso aceptar la grandeza de Dios y la obediencia y el respeto y adoración que Dios merecía, y fue condenada. Y entonces se dedica el maligno a ofender a Dios, y que todas las imágenes de Dios, que somos los seres humanos, ofenden a Dios. Y las tácticas del maligno, pero ojo, en la vida tenemos la ayuda de Dios, que nos da fuerza para hacer el bien. Pero tenemos cruces, limitaciones, caídas, limitaciones ajenas, tenemos cruces. Y el Señor permite algunas cruces o algunas tentaciones que vienen del demonio, la carne o los malos ejemplos. Y permite esas tentaciones como una prueba a ver si somos de Cristo o de cartón piedra. Pero la gracia es más fuerte que la tentación. Aunque hablamos de tentaciones del maligno, nosotros siempre tenemos la gracia de decir no, a Cristo sí y al maligno no. No nos dejes caer la tentación. Estoy rezando en directo de parte de la Radio María y delante de Dios. Señor, escúchanos, no nos dejes caer la tentación de escrúpulos, sino danos fidelidad de hacer lo que Dios quiere y padecer con amor las cruces y pruebas que tengamos. Bueno, tinieblas. Como Él es el principio de las tinieblas, pues todo lo que es tinieblas, la oscuridad, el secretismo,
Yo me imagino que la copla de Satanás es tapa, 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 tapa. Que no es tomar una tapa, sino tapa, oculta, no digas nada, no consultes. Y cuando una persona consulta, habla, expone un escrúpulo, confiesa un pecado, esa persona tiene la luz, tiene la gracia, tiene una maravilla de confiar en Dios. Tinieblas, odios. El que odia a su hermano es un asesino. Si una cosa, si alguien viene a hacerte un daño y tú le disparas un odio, has matado tú a él antes que él te mata a ti. Señor, líbranos de cambiar el amor por el odio, porque el odio no viene de Dios. Es una tentación del maligno para que caigamos en la muerte del pecado, en el infierno transitorio del pecado, y que salgamos, por la gracia de Dios, de la trampa del maligno. Amor, lo que Dios quiera cuando Dios quiera. Tinieblas. Tinieblas es también los cambios de nombre. Si yo a una botella de vino le llamo agua y tomo esa botella, digo, ¡ay, qué agua tan buena! Le cambió de nombre. Y nadie puede hacer lo malo pensando que hace malo, sino que primero se convence que es bueno, erróneamente. Señor Todopoderoso, cambiar de nombre. Al egoísmo frío y cruel, lo dice el Papa, se le llama amor. Perdónanos, Señor, los cambios de nombre. Y al pan, pan, y al vino, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que pasa de esto es del maligno. Luego, Señor Jesús, tú eres el sí de amor, de entrega, de salvación a todos, sin diferencia ni exclusión. Y nosotros a lo mejor podemos poner un no al amor y resbalarse por este trampolín tremendo de eternidad condenada que es el odio. Odios, mentiras. Estamos hablando de esto, de mentiras, de cambio de nombre y demás. Y luego pone una lista un poco larga el Papa. Yo lo llamo así: Satanás es ladrón de oraciones, ladrón de confesiones, ladrón de comuniones, ladrón de misa, ladrón de vocaciones. Te convence de que es mejor una cosa en vez de otra. Y ha sido un engaño. Y cuando ya te ha engañado, ¡ay, que me ha engañado! Señor, líbranos del engaño que en forma de capa de bien o de mucho fruto nos hace cambiar de postura. Líbranos de caer en tentación, te lo pido, Señor, ahora que estoy rezando, que son ejercicios espirituales de oración compartida, de experiencia de Dios por la palabra. Tinieblas, odio, mentira, ladrón de confesión, ladrón de unión, ladrón de animación. Satanás tiene dice el Papa, Satanás tiene 2 puntos en su programa: pecar y no confesar. No sigas el programa, no queremos seguir ese programa. Si alguien tiene un pecado grave, inmediatamente se arrepiente y cuanto antes confiesa. Y si una persona pues tiene estos pecadillos de cada día, también se arrepiente después de cada pecadillo, en el examen de la noche, o cuando pueda, y luego pues también confiesa para instruirse, porque la confesión perdona los pecados, pero además da fuerza para no cometer pecados graves. Y dice el Papa que el Padre Eterno tiene 2 programas. Hijos míos, bueno, estoy yo hablando de parte de Dios poderoso a Radio María. Hermanos míos de Radio María, no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos en el Hijo de Dios, que se hizo hombre y dijo en la cruz: perdónalos, que no saben lo que hacen. Y es misericordia continua, universal, personal. No pequéis, y si alguno peca, acude al abogado, que es Cristo, que ha hecho la gracia de sopló sobre los apóstoles. Lo que perdonéis será perdonado, y lo que retengáis será retenido. Señor, luego, y bueno, y de Jesús, mira, hay un párrafo en la Escritura, en San Juan: hijos de Dios, hijos del diablo, hijos de la luz, hijos de las tinieblas, hijos del día, hijos de la noche. Hermanos, hablando de grupos, los grupos reales de la vida no son el rico, el pobre, el pecador, el santo, no. La nomenclatura es hijos de Dios, hijos de la luz o hijos de las tinieblas, hijos de Dios o hijos del diablo. Luego, Señor, líbranos de todo mal y danos ser hijos de Dios
con la gracia de Dios, en la Iglesia, con la Iglesia y por la Iglesia, y con el deseo infinito de Dios de que todo el mundo se salve. Señor, estamos meditando las reglas o las notas de San Ignacio, que son 6. Hoy hemos visto 2. En sucesivos programas, Dios mediante, pues predicaremos las otras tentaciones, las otras notas para sentir y entender escrúpulos y suasiones, es decir, sugerencias, porque Satanás es un soplillo, pero un soplillo falso, con cara de luz es tiniebla, con cara de verdad es mentira, se viste de ángel de luz. San Ignacio habla mucho de estas cosas de Satanás. Nosotros aquí ahora rezamos de corazón para ser libres de oscuridades, tinieblas, escrúpulos, sino que una vez superadas estas épocas de escrúpulos, que dice San Ignacio que también es bueno algún tiempo tener escrúpulos, pues nosotros vayamos por el camino de lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú lo quieres, Señor. Bendice, Señor, a Radio María, que en su maratón en meses anteriores ha tenido la suerte de atender peticiones de Radio María en otros países. Nos agozamos y felicitamos a todos los colaboradores de que en todas partes Radio María sea la voz de Dios al mundo entero para salvación de todos, y que todos seamos discípulos y misioneros de Cristo en la misión de la salvación universal. Dios nos bendiga a todos, y en el nombre de Dios bendecimos a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así concluye Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz.